muy diferente al pensamiento positivo e ilusorio de nuestra época. Es lo que la escritura nos muestra y la forma como nuestro Maestro, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, lo ha dejado claro, es que mientras estemos en este mundo, compartiremos plaza. Es el título de nuestra reflexión en esta mañana. Tenga usted muy buenos días. Tendremos como título Compartiendo plaza. Sí, nuestro Jesús lo ha dejado claro. Mientras estemos en este mundo, crecerá junto el trigo y la cizaña. También la aceptación y el rechazo, la persecución continua y la predicación continua del Evangelio, la incredulidad o también los incrédulos más bien y los creyentes, las maravillas y el poder de Dios y el odio despertado por los que no aceptan. También la fe de muchos y también la incredulidad de otros. Llegamos al capítulo 14 del libro de los Hechos. Ábralo conmigo. Allí abra su Biblia en Hechos, capítulo 14, y arrancaremos desde el versículo 1, observaremos hasta el versículo 7. ¿Por qué? Porque veremos tremendos contrastes en tan solo estos 7 versículos, pero el ánimo profundo a continuar predicando el Evangelio. Aunque compartimos plaza, no vamos según la corriente de este mundo, sino más bien vamos en contra de la corriente de este mundo. Ha quedado atrás la ciudad de Antioquía de Pisidia con el sinsabor de ser expulsados, pero también con el grandioso versículo 52 de Hechos 13, donde nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Allí había quedado un equipo continuando la obra del Evangelio, desarrollando la obra de Dios. Por otra parte, Pablo y Bernabé habían sido expulsados de allí. Van un poquito más al sudeste, a la ciudad de Iconio. ¿Qué es Iconio? Un centro administrativo y militar de los romanos en aquel tiempo. Una ciudad donde seguramente se sigue el mismo orden que nos muestra la palabra de Dios allí en el versículo 1 del capítulo 14 de los Hechos. Dice la escritura: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Lucas no describe el relato minucioso de lo que habló Pablo, seguramente como el versículo 7 nos lo dice, no es otro sino el evangelio poderoso de Jesucristo. Entonces allí habían unos hombres y se sigue el mismo orden: la sinagoga, la predicación del evangelio, el mensaje, esas buenas nuevas del evangelio, todos confrontados. Resultado: unos creen, otros no. En el versículo 2 nos lo dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Allí estaba la oposición. Unos creyeron, aceptaron para la gloria de Dios, otros no creían. La oposición, el texto más claramente dirá desobedecer. Unos fueron en desobediencia directa. El creyente, por lo general, el creyente naturalmente más bien expresa su fe mediante las obras consecuentes con ellas. Es decir, el creyente acepta a Cristo y desarrolla obras consecuentes con ese nuevo nacimiento, con esa nueva vida en el Señor Jesucristo. Por otra parte, el no creyente expresará incredulidad y desobediencia. ¿Y cómo lo expresa? Obrando mal. La persecución de este momento allí en Iconio incluye tanto esa obra naciente
como a los misioneros enviados. Es decir, el recién nacido en la fe debe soportar persecución, debe soportar persecución de su familia, debe soportar persecución quizá de sus amigos en este tiempo, pero allí con los judíos presentaba persecución de la religión y por supuesto persecución de la tradición familiar que ellos tenían. Hay algunos otros factores y personas que buscarán con odio hoy día poner en contra, como dice aquí el texto, poner en contra. Dice que corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sí, hoy día cada uno de nosotros como hermanos en Cristo Jesús tendremos en contra diferentes circunstancias que solamente tú, si estás viviendo en Cristo, allí a través de esta pantalla recordarás qué será lo que hay en tu contra. Quizá es esa oposición familiar, esa oposición laboral que tendremos, pero mire, no es nada nuevo. Allí también se corrompió los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué hicieron? El versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Bueno, allí estaban los discípulos, estaba el apóstol Pablo, estaba Bernabé. ¿Y cuál fue lo que fue más bien lo que el Señor permitió en ese tiempo? Número 1, que pasaran un tiempo muy especial. Se detuvieron allí mucho tiempo, invirtiendo en las almas de estas personas que sí creían. Se detuvieron un tiempo quizá en esos discipulados, en esa predicación de la palabra de Dios, exponiendo más claramente las escrituras como lo hacían en otros lugares, preparando siervos, preparando equipos, compartiendo tiempo con las personas, compartiendo vida, exponiendo más claramente la palabra de Dios. Allí estaban ellos, se detuvieron allí mucho tiempo. Hablaban con denuedo, por supuesto, con valentía, con lógica, mostrando la escritura, mostrando qué era lo que el Señor había enseñado en las palabras, en las profecías del Antiguo Testamento. Estaban mostrando la manera consecuente también con su vida y con denuedo y con valentía lo que la palabra del Señor decía. Ellos confiaban en sí mismos, miremos más bien cómo en quién confiaban. Ellos estaban allí mucho tiempo hablando con denuedo, pero estaban confiados en el Señor. Estaban confiados en el Señor. En medio de la persecución, ¿en quién debe estar nuestra confianza? En el Señor. ¿A quién iremos si no es al Señor? Bueno, pues su confianza estaba puesta en el Señor. Pero adicional a eso, ¿qué hacía el Señor? Bueno, pues el Señor también obraba. El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, es decir, el Señor respalda su evangelio. El Señor pone el sello de veracidad en su palabra. El Señor respalda la palabra de su gracia, de su gran amor con que nos amó. Él respalda su evangelio. Y Él, ¿qué concede? Dice que concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí está, el Señor da testimonio de su palabra con su gracia y concedió a esos siervos en esas circunstancias que se hicieran por sus manos señales y prodigios. Todos estos milagros y señales mesiánicas las hicieron los apóstoles en el poder de Dios conforme a la palabra, de manera que no solo servían para confirmar, para alcanzar a esos incrédulos, sino que también fortalecían la fe de esos nuevos creyentes. El Señor ha sido fiel a su palabra. El Señor ha sido fiel al testimonio de la palabra de Dios. El Señor aún concede que se hagan milagros, maravillas, que hayan vidas cambiadas, vidas transformadas por su poder. Qué más milagro precioso que este, de que nuevas vidas están siendo transformadas alrededor del mundo por el poder del Evangelio.
Y el contraste en el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Igual, natural. El evangelio va a dividir. El evangelio va a ser piedra de tropiezo. Por un lado están los judíos, por otro los creyentes. Unos obstinados en su debilidad e incredulidad, en su osadía de continuar en su desobediencia para con Dios. Otros buscando obedecer a Dios, buscando conocer más a Dios, buscando ser ese creyente que agrade al Señor. Y allí estamos compartiendo plaza. Compartiendo plaza, mire lo que dice el versículo 4. La gente de la ciudad, una sola ciudad, pero personas divididas. Dos bandos, unos con los judíos, otros con los apóstoles. Unos en incredulidad, otros creyentes. Va a ser el común denominador hasta que el Señor regrese o hasta que nos lleve. Más bien hasta que el Señor regrese. Partiremos con el Señor y continuará la división. Cuando el Señor regrese, pues ya no habrán estas situaciones. Miremos el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Tremendo alboroto se formaría quizá, acusados de blasfemia, y allí estaban la persecución contra las personas enviadas a predicar el evangelio. Y persuadieron a las autoridades. Quizá algunos fueron comprados, algunos llegaron a dar a estos hombres que estaban comunicando el evangelio insultos, injurias, amenazas y quizá hasta golpes. Pero ellos, llenos de prudencia, lo supieron. Mira el versículo 6, lo supieron. Así que fueron a Listra, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Allí en Listra se encontrarían con una familia preciosa, una familia que quizá había perdido al padre de familia. Encontramos a la abuela Loida, lo recuerdan, ¿verdad? Allí por Timoteo encontraremos a Eunice, la madre de Timoteo, y al mismo Timoteo. Por un lado está la tristeza de dejar atrás a una ciudad con la cual se había compartido mucho tiempo, pero por el otro lado está el consuelo divino al encontrar nuevas familias donde vamos a invertir nuestras vidas y a comunicar más el evangelio. Mis amados hermanos, allí predicaban el evangelio. Termina esta reflexión sabiendo que compartiremos plaza con tremendos contrastes que van a poder venir a la vida de los siervos, pero también a la vida de la iglesia en general. Mis hermanos, muy buen día y bendiciones.